Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En esta lectura, que aquí acaba, Jesús luego les explica, porque los discípulos le piden que le explique esa parábola. Y Él les explica exactamente a qué Él se refería con esto. Yo quizás la voy a aterrizar un poquito más a la modernidad, a nuestros tiempos actuales, pero Jesús le explica perfectamente. Y es de Él que voy a tomar la idea, claro está. Lo bonito es que nos relata que Jesús estaba en casa. Y uno dice, ¿cuál casa será esa? Jesús salió de casa. ¿A qué casa se referirá el evangelista? Suponemos que era Galilea. Estaba en Galilea porque dice que se sentó junto al lago, que tiene que ser lo que le llamaban el mar de Galilea, que era un lago. No es un mar en cuanto tal. Y luego que acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Imagínense, él estaba sentado, imagínense a Jesús ahí a orillas del lago, y la gente se aglomeró de tal manera para estar ahí con Jesús, que él tuvo que subirse a la barca, es decir, desprenderse un poco de la tierra. Y imagínense el escenario, todo ese mar o lago en el fondo, y Jesús sentado ahí en esa barca, enseñando, hablando a la multitud. Y la gente estaba de pie en la orilla, escuchando a Jesús. Y dice que les habló mucho rato en parábolas. O sea, él parece que le contó varias parábolas, pero el evangelista tomó una de ellas, la del sembrador. Uno diría que es raro que no estuvo aplicando esa parábola quizá en un campo, como en el monte de la bienaventuranza, sino que él toma ese escenario en el lago para hablar sobre sembrar en vez de hablar de pesca. Entonces él habla de que sale el sembrador a sembrar, y este sembrador va arrojando la semilla, y la semilla cae en distintos tipos de tierra. ¿Cuáles son esa tierra a la que se refiere el Señor? Los corazones. Son los corazones. Por eso ustedes ven que hay veces que en un retiro, en una misión, en una evangelización, en unos ejercicios espirituales, o un predicador itinerante, o igual estos mismos videos por acá, por YouTube, por canales de televisión donde alguien está predicando la palabra de Dios, hay personas que son tocadas y transformadas a través de esa palabra dicha. Y hay otros que esa misma palabra también les transforma, pero no igual que quizá otros. Y también esa misma palabra en algunos les deja indiferente. Y en otros hasta lo que encuentran es odio a esa palabra. Porque cada corazón de cada persona es distinta. Y cada persona está pasando por una situación particular en su vida. Y también cada corazón tiene una apertura distinta al Señor.
Entonces cada corazón es un terreno de tierra diferente. Entonces habla de una que cae al borde del camino. Entonces vinieron los pájaros y se la comieron. Hay veces que la palabra te llega, pero hay relaciones humanas, hay personas, o estás metido en tantas cosas que arrancan esa palabra que ha sido sembrada en ti. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona tóxica, no sé, puede ser tu pareja, un hijo o tu madre, puede ser una persona tóxica. Y esa bendición que recibiste ese día con la palabra de Dios, ellos te la arrebatan, sacándote de tus casillas, quizás molestándote, gritándoles, peleando con ellos. A veces también pueden ser personas, también el jefe del trabajo, la hermana de comunidad. Cualquiera de esas personas puede ser un instrumento de mal que arranca o se lleva ese fruto que Dios, que ni siquiera dejó que germinara en ti. Hasta mismos sacerdotes y obispos también, ¿de acuerdo? Entra quien sea aquí, o igual otra religión, una persona de otra religión que hace proselitismo, tú te empiezas a acercar a Dios por esa palabra y vienen estas personas y pelean contigo y te dicen, no, tú estás en una iglesia que no es, esa iglesia no es la iglesia de Cristo, etcétera, y te arrancan esa palabra. Luego nos habla de un poco que cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Estas son las personas que no tienen profundidad en su vida, son superficiales, a veces van a las cosas de la iglesia por obligación, porque les exige su familia, le exige a alguna persona que vaya a la iglesia, al esposo, a la esposa, la iglesia le aburre, todo lo que tiene que ver con Dios le aburre. Y entonces esa palabra cuando cae, esa persona tiene una predisposición, de tal manera que la tierra se queda solamente, la semilla se queda en lo superficial, ¿de acuerdo? A veces quizás son estas personas también que son más, como le dicen, más espuma que chocolate, que empiezan ahí con una algarabía de conversión, pero es todo superficial. Realmente no ha habido una conversión profunda. La palabra de Dios no llegó a su profundidad, sino que se quedó solamente por fuera y externamente parece, pero no llegó a brotar. Por eso dice que como la tierra no era profunda, brotó enseguida, por eso esas conversiones rápidas, pero en cuando salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Entonces son estas personas que entran de una vez con todo ese fervor y pues pasa alguna prueba sencilla que quieren predicar y le dicen, no, todavía tú no estás lista, y ya dejan la iglesia porque no le dejaron predicar o no le dejaron pertenecer o no dejaron que él fuera un líder. O sea, no quiso agotar los procesos necesarios para que Dios en algún momento pues te dé esa oportunidad de servirle. Todo es un proceso. Al principio nosotros somos discípulos del Señor, aprendemos a sus pies a estar con Él, y luego ya es que entonces Él nos envía a predicar, Él nos envía a servir. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. Entonces es una palabra que se siembra en la persona, él crece, pero al estar entre zarzas, la zarza, o sea, las circunstancias en el cual va creciendo, le ahogan.
Por ejemplo, son personas que le toca unas situaciones personales muy difícil, quizá pierden seres queridos muy rápido, uno detrás de otro, y esas situaciones, circunstancias, le hacen perder la fe. Quizás problemas amorosos le hacen perder, le exprimen la fe, le ahogan. Quizás una bancarrota, perder el empleo, todas esas situaciones le agobian de tal manera que muere esa fe en esa persona. Y el resto cayó en tierra buena y dio grano. Y aquí lo curioso es que no todo el mundo da la misma cantidad de fruto. Unos dan 100, otros dan 60 y otros 30. ¿De acuerdo? Entonces, aunque se siembre la palabra de Dios y dé fruto en ti, hay personas que dan más fruto que otras. Eso es normal, porque por el mismo tema de la tierra. Hay personas que tienen una apertura, una docilidad más grande al Señor y por eso dan más fruto. Hay una persona que se abren un poco menos al Señor, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que trabajar mucho más con ella y por eso dan fruto, pero no tanto como la otra persona. Y luego hay otra persona que todavía dan menos fruto, ¿de acuerdo? Pero dan fruto como quiera, ¿eh? No es que no den fruto, dan fruto. Y algunos también es por su capacidad propia. Hay algunos que tienen una capacidad de dar innumerables frutos. Y hay otros que den menos fruto, ¿de acuerdo? Todo por la tierra y la docilidad a la voluntad de Dios. Pues así mismo, como dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.